norteamericanos, sin embargo, es uno de los mejores libros del tema, está muy asequible, está muy masticado y está muy bueno para ustedes. Está hecho además por psicólogos clínicos y evolutivos, y hay un combo de psicólogos ahí de todos tipos. Y para esta clase nos viene como anillo de la sexualidad humana. Es un libro, creo que de McGraw-Hill. Eh, Vamos a leer ese capítulo. Yo les voy a subir el libro. Les voy a dejar la tarea en el portal, ¿verdad? Y ya les digo, una tarea en común con psicopato, porque me parece que esto no lo hemos visto en la carrera. No sé dónde se habla esto aquí, si es en psicología evolutiva. Pero el tema de la sexualidad en los niños y los adolescentes es algo que nos va a salir aquí en la psicoterapia con niños constantemente. Vamos a continuar con el tema del psicoanálisis en niños, que es un tema muy interesante, pero a la misma vez muy complejo. Es probablemente uno de los temas, es el tema más complejo. Desgraciadamente, el psicoanálisis ha como que ido perdiendo terreno en la escuela. Cuando yo entré a clases aquí en la U, les cuento que me dijeron, sí, aquí la escuela tiene un enfoque psicoanalítico. Creo que hablamos de psicoanálisis 2 o 3 aquí. El doctor Lemus, la licenciada Palencia y creo que la licenciada Lupita Gamboa también un poco. Hablaba de psicoanálisis, pero psicoanálisis como que ha ido perdiendo terreno en la U, lamentablemente, ¿verdad? Creo que la doctora Ninés Mejías también habla un poco de psicoanálisis también, cuando habla de psicoterapia. Un poco no, ella sí es bastante de psicoanálisis. Pero a pesar de todo, en general, como que el psicoanálisis en el niño como que no se habla mucho, en psicología evolutiva no se habla mucho de eso, y definitivamente una de las grandes teorías para entender al niño es el psicoanálisis. Yo utilizo particularmente en esta clase un enfoque integrativo, siempre les vengo diciendo eso, y no psicoanalítico porque creo que sería un poco reducir la intervención del niño solo al psicoanálisis. Pero para la comprensión clínica del fenómeno del niño, creo que el psicoanálisis aquí nos ayuda. Pues por eso un tema que de una u otra manera nos va a salir en algún examen, ¿verdad? Y sí creo que es básico aprenderlo, porque si no lo aprendemos aquí, muchachos, esto nunca más lo vamos a ver, a menos que se meta en una maestría de psicoterapia psicoanalítica en niños, ¿verdad? Entonces, por ende, aquí nos va a tocar un poquito hablar de Anna Freud, sus contribuciones y la señora Melanie Klein. O sea, Anna Freud, Anna Freud, porque no son las únicas, y Melanie Klein. Contribuciones fundamentales de de Anna Freud, que todavía hoy por hoy siguen siendo citadas, como por ejemplo en libros de Aurora García, ¿verdad? Señala que el niño no recurre al análisis por propia voluntad ni suscribe el contrato con el analista. En el tema anterior también un poco tocábamos esto que tocábamos en el tema anterior viene de aquí. Y por lo tanto tampoco se siente obligado a aceptar sus reglas. Por ende, la terapia con niños es más difícil porque no siempre tenemos su colaboración. Creo que todos sabemos y si hemos visto algún niño en práctica ha sido contra viento y marea. El niño la mayor parte de las veces no coopera. Si lo tratas de obligar es fatal. Entonces la conexión con el niño es aquí vital. Intentar conectar al niño, jugar con él, ¿verdad? Hablarle en un lenguaje infantil que no tiene que ser precisamente de nene chiquito. Algo así como que, hola, ¿cómo estás? Estoy aquí para ayudarte. Yo soy Mario, o yo soy Jennifer,
o yo soy Irving, o yo soy Margarita, o soy Evelyn, ¿verdad? Y evitar un poco el discurso este técnico de yo soy la psicóloga clínica infantil de niños que te va a atender porque el niño no entendió nada. Y usted necesita que el niño se sienta close, se sienta cerca de usted. Si te pones a hablar de los títulos nobiliarios que tienes en tu vida, al niño no le importa un pito eso, se aburre, se desconecta, te ve como otro médico. Entonces hay que romper un poco ese canon. Hay muchas colegas que yo les preguntaba, ¿tú usas bata blanca a la hora de ver el niño? No, Mario, no usamos bata blanca, nos tiramos en el piso con el niño, hablamos, le damos dulces, le damos chocolate, le enseñamos los juguetes. O sea, la psicoterapia con el niño rompe los cánones de una psicoterapia de adulto. Y eso es una cosa que tenemos que tener claro aquí porque es parte de los fundamentos, ¿verdad? Y jugar con el niño hasta donde se pueda. A veces no tenemos las condiciones, yo lo sé. No todo el mundo tiene una clínica psicoanalítica o una clínica centrada en el cliente, basada en Rogers o en Virginia Axline. Y de pronto no tenemos juguetes, pero les cuento que las pacas por ahí venden juguetes, carritos, muñecas, de todo hay por ahí, muchachos. Y de verdad que si nos queremos dedicar a la psicología y psicoterapia de niños, tenemos que tener todos estos aditamentos, muñecos, bebés, carritos, el caso de los varones, camioncitos, entregarle un juguetito al niño hace que las puertas de la mente del niño se abran y te deje de ver con barreras. Recuerden siempre esto, por favor. Adelante. Eh, que el niño no formula criterios sobre ninguna situación. O sea, el niño casi siempre en el 95% de los casos, él no sabe ni por qué lo trajeron. Si se orina en la cama y lo trajeron a terapia, no conecta que lo están viendo por eso, hasta que usted se lo diga. Bueno, Walter, bueno, Juan, bueno, Pedro, ¿sabes por qué estás acá? Es bueno que el niño sepa por qué está acá. Fíjate que tu mamá me ha contado que estás orinando en la cama. Entonces, creo que eso es molesto para ti y para ella, ¿verdad? O sea, le vendemos el síntoma. Me gusta mucho como lo dice Hannah Segal. Le vendemos al niño el síntoma. O sea, se lo vendemos significa que tratamos de que él lo compre. Todo esto es un sentido metafórico, ¿verdad? Verbal. Tratamos de interesarlo en sus síntomas, del cual tal vez el niño no quiere hablar un diablo, no quiere comentar nada, no le importa un pito, está molesto, los papás lo regañan porque se orina en la cama, y se ha hecho todo un quilombo alrededor del niño. Incluso en los peores casos hay papás que llegan a castigar al niño porque se orina en la cama. Imagínense que hayamos sido niños alguna vez, que no podemos evitar mojar la cama y que contra te castiguen también. Y hay niños que he conocido que los han puesto a lavar su sábana, se lo han dicho a todos los amigos. O sea, los papás a veces ignorantes de todo el daño que pueden hacer, hacen barbaridades. Entonces aquí un primer punto de intervención sería intervenir con los papás. Señora, ¿cómo se está manejando esto en la familia? Bueno, ya lo hemos castigado varias veces. Usted escribe, lo han castigado varias veces. ¿Qué más han hecho? Se lo hemos dicho a sus amigos para que lo abochornen, a ver si para con eso. Entonces aquí usted va a tratar de decirle a la señora de la mejor manera, pero en un lenguaje confrontativo y lo más racional, que lo que está haciendo con su hijo está negativo, que con eso no resuelve nada. Señora, necesito que ya no me lo castigue, pero se va a seguir orinando. Tranquila, si usted lo sigue castigando, se va a seguir orinando. ¿Ya me entiende? Entonces, igual, se va a seguir orinando y se puede poner peor porque se puede deprimir o se puede enojar. Pues no es lo mismo un niño con un síntoma que con tres. Entonces empezamos a orientar a los papás. Los papás recuérdense que no son unas malas personas,
pero muchas veces son personas ignorantes en materias a tratar el niño. Pueden ser físicos, ingenieros, economistas, pedagogos, pero ignorantes en tratar el niño. Recuerden que nadie se hizo papá a partir de un curso ni un entrenamiento para ser papás. Y los papás a veces adolecemos de mucho conocimiento y metemos la delicada pata con los niños. Y ahí yo me incluyo. A pesar de que mis hijas tuvieron mi acompañamiento, ¿verdad? En el caso, cuando nació la primera, yo estaba como en cuarto año de la carrera. Cuando vino la segunda, ya yo era psicólogo y ya yo me ayudé un poco. La llevé a terapia, sobre todo a la grande, ¿verdad? Entonces un poco me empecé a ayudar un poquito y ya yo cometía menos errores como papá. Era un papá joven. Era un papá que era un muchacho cuando aquello tendría 20 y pico de años, pues. Y los papás jóvenes a menudo somos inexpertos. En tercer lugar, que siendo normal para su edad prefiere actuar y como resultado el acting out, vamos a hablar del acting out, actos impulsivos domina el análisis, excepto cuando se trata de niños obsesivos, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el niño más que verbalizar, su ira la manifiesta. El niño tira cosas, el niño pega, el niño se da cabezazo contra la pared. A todas estas cosas el psicoanálisis le llamó acting out o actos impulsivos. Son actos que vienen del self, que está en desequilibrio, ¿verdad? Que el niño, que el equilibrio del yo, perdón, inmaduro es inestable entre las presiones internas y externas. Y entonces el niño se siente más amenazado por el análisis que el adulto y mantiene sus defensas con mayor rigidez. Rigidez no lleva acento. Esta presentación no se las he subido. Voy a hacer algo por la causa, se las voy a subir para que la puedan leer, porque este tema de psicoanálisis en niños es muy interesante, pero es complejo. Hay palabras nuevas, en fin, hay cosas nuevas aquí y necesito que lo vayan masticando poco a poco, ¿verdad? Y van a ver que sí se puede aprender. Este criterio se aplica a la niñez en general, pero se experimenta con mayor intensidad al comienzo de la adolescencia. Para detener el aumento de los impulsos de la cercana adolescencia, el adolescente refuerza sus defensas y por consiguiente su resistencia al análisis. La categoría resistencia. A la categoría resistencia le dedico como 3 páginas en otro libro que tengo, que se llama Psicoterapia, Elementos Básicos, Nuevas Teorías de la Psicoterapia. Es otro libro que está en producción. Repito, se llama Psicoterapia, Elementos Básicos. El tema de la resistencia. El psicoanálisis argumenta que todo el mundo en una relación terapéutica, sea niño, adolescente o adulto, va a hacer resistencia. Y que esto es parte de un proceso de terapia. Y nunca debemos verlo como un ataque al terapeuta o como algo personal y no engancharnos con eso, ¿verdad? Entonces imagínense, el niño, por todo lo dicho anteriormente, el niño es más propenso a hacer resistencia. ¿Cómo se manifiesta la resistencia en el niño? No habla, o te dice sí, no, ¿te gusta venir aquí? Sí. Otro día te dice no, pero usted me cae bien, pero no me gusta venir aquí. Y de pronto te dice cosas incoherentes y tú dices, ¿le gusta venir aquí? No le gusta venir aquí, pero yo le caigo bien. ¿Cómo se explica eso? Porque el niño puede ser contradictorio. El niño tú le puedes caer bien, pero el hecho de traerlo a una situación donde va a ser confrontado no le está gustando ni un bledo. Entonces, para poder establecer un vínculo con él, hay que echar mano, como yo les comentaba, del juego, de todas estas cosas, ¿verdad? Que durante el curso de la niñez, los métodos más primitivos de defensa continúan junto a los más elaborados, por lo que la resistencia del yo está aumentada en comparación con el adulto. Ok, ¿qué quiere decir esto? Mientras el niño es más pequeño, las defensas son más primitivas, son de negación,
de agresividad, ¿verdad? Por ende, la resistencia en el niño es mucho más grande que en el adulto, e incluso mucho más grande que en el adolescente. Y puede ocurrir en ocasiones que alguien de ustedes se sienta frustrado, se sienta como que no estoy haciendo nada. Creo que Miguel, estás por ahí todavía, me hablabas en una ocasión de esta situación. Estoy hablando, si mal no recuerdo, de Miguel Chitay, ¿verdad que sí? Miguel hablaba de un caso donde le costó un trabajo horrible entrarle a aquel niño o niña, ¿verdad? Porque el niño no se conecta con uno tan fácil. El niño vive en un mundo que es su familia. El niño vive en un mundo que es su familia y no conoce al psicólogo o la psicóloga. Entonces, para que haga una buena conexión, tiene que ocurrir un fenómeno inesperado y es de que haga un vínculo con el psicólogo. Repito, solo a partir de ese vínculo es que tú vas a poder ayudar a ese niño. Pero aquí nunca podemos olvidar que en mi enfoque de psicoterapia infantil nunca podemos olvidar lo sistémico. Lo sistémico, ¿verdad? Que es el enfoque del niño con la familia. Recuerden, en el libro de Johnson, que ya vamos a tener los capítulos en algún momento subidos, en el libro de Johnson, que es el texto básico de esta clase, ¿verdad? Aunque vamos a utilizar también el psicoterapia infantil de Miguel Roca. No sé si lo pueden ver, de cabeza no se ve. Psicoterapia infantil de Miguel Roca, un profesor cubano. Fue profesor mío en la carrera y después en la maestría. Un tipo bien exigente, parco al hablar, no muy amistoso, pero era un tipo brillante. Era un tipo brillante. Le aprendimos un chorro con él. Muy parecido a un profesor que hubo acá de psicoterapia infantil hace años, muchos años, se llamaba Carlos Laile, a quien yo conocí en eventos. Eh, este hombre hizo un libro de psicoterapia infantil que complementa el libro de Johnson. Johnson y otros autores americanos, son autores americanos. Miguel Roca es cubano, el libro se llama Psicoterapia en niños y adolescentes. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a utilizar como complemento el libro de Roca. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? Creo que tenemos que tener bien claro todo esto que estoy diciendo. Y como se dan cuenta, estoy repitiendo cosas. Pero se dice, y desde mi época en que aprendí en la universidad, y 30 y tantos años después, que la repetición es una condición del aprendizaje. Cuando un profesor repite lo mismo de varias formas, decía mi profesor Julio César Casales, el estudiante va aprendiendo lo mismo de diferentes maneras y no en automático y lo puede aplicar, ¿verdad? ¿Algún comentario de ustedes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Hoy tocaba en la otra clase temas en comunes aquí con esta, que pueden ser temas como qué genera, y muchos de ustedes no estuvieron conmigo en psicopatología infantil. Yo uso el término detonantes de psicopatología. O sea, ¿qué genera la psicopatología en el niño? ¿Qué genera el mundo patológico en el niño? ¿Por qué el niño hace una inadaptación? Estos son los elementos dinámicos sobre los cuales tenemos que montar una psicoterapia. ¿Qué pasa con el niño del colegio? ¿Verdad?
¿Qué está pasando? Tiene amigos, tuvo una amiguita, le gustaba la amiguita y la amiguita ya no lo quiere. Todas estas cosas que parecen tontas son muy importantes en el mundo sutil y sensible del niño, ¿verdad? Y yo traí en la otra clase el tema de lo intercultural e interracial. Eh, Creo que mi personalidad como niño se va a formar en 3 países, con amigos de múltiples países, escuelas internacionales. Esto me dio una especie de comprensión multicultural e intercultural de las personas. Me enseñó desde niño que había gente muy diferente, ¿verdad? Y gente muy parecida a mí, que todos eran personas, ¿ok? Toda psicoterapia infantil o de cualquier tipo es una psicoterapia siempre multicultural e intercultural. Guatemala tiene varias clases sociales, lo cual hace que esas clases sociales tengan sus culturas. Los grupos indígenas, los ladinos, la gente de clase alta, yo he sentido marcadas diferencias aquí entre esas personas. No hablan de lo mismo, utilizan hasta cambios lingüísticos de palabras, y esto va a afectar definitivamente al niño. No hay para dónde. Entonces, vamos al mundo del colegio del niño, y yo les quería compartir algo que compartí un poco en la otra clase, por vez primera, en estos cursos. Es el tema de mi shock cuando yo regreso niño a Cuba. Había estado en colegios donde había niños educados, niños de nivel, niños con cultura, niños que se peleaban muy rara vez, eran muy dedicados, y cuando regreso a La Habana me encuentro colegios con muy buenos profesores todavía, muy buenos métodos, pero la composición étnica de los niños había cambiado. Había niños en gran medida, lo que le llaman en Cuba criollo, que es ladino acá, ladinos. Había niños negros, había niños mulatos. Estos niños negros procedían de familias negras. La raza negra en toda la América Latina, donde ha habido negros integrados, que Guatemala es un caso bastante raro, porque el negro es raro verlo fusionado con los ladinos, es muy raro. Aquí en Guatemala los negros viven mayormente en Puerto Barrios. La raza negra es muy fuerte, pero recuerden que fue muy lastimada, maltratada, violada, ofendida. Fueron los esclavos más maltratados de todos, incluso que la clase indígena. Y estos niños eran hijos de todas esas personas que habían sido maltratadas. Recuerden que hay una categoría que se llama lo intergeneracional. Todos estos niños, todos estos niños tenían, procedían de todos estos papás resentidos, maltratados. Estos papás los maltrataban, estos niños llegaban a los colegios amargados, tenían condiciones de crianza de bajos recursos o pobres. La revolución hacía poco tiempo que estaba en pie, corrían los años 70, 71, 72. O sea, tenían estos niños arriba toda la crianza de sus papás, toda la violencia, toda la agresividad con que habían sido criados, producto del maltrato a que sus papás habían sido sometidos. Y era difícil lidiar, créanme, con todos estos muchachos de raza negra. Eran bélicos, agresivos, le pegaban a los otros. O sea, llegar al colegio era sobrevivir ese día. Tuve unas cuantas peleas en esa época. Terminé nucleándome en una especie de pandilla de niños. Era como que los ladinos contra los negros. Observen esto, qué complicado. Observen esto, qué complicado. Qué complicada esta historia, ¿verdad?
Am, entonces, les hago todo este cuento porque fue difícil este mundo infantil, pasando de un país a otro, de pronto otra composición racial, eran otros niños, era un ambiente agresivo, ¿verdad? Después uno como que se va adaptando a esto. Al principio haces una inadaptación que no tienes ganas ni de ir a ese colegio. Puedes entrar desde miedo hasta pánico, hasta que empiezas a crear tus defensas y empiezas a sobrevivir, ¿verdad? Entonces les quiero preguntar a ustedes cómo los tocó esto en los colegios donde estuvieron, cómo la pasaron, si fueron tratados bien, si fueron maltratados, si alguien quiere compartir una situación de bullying. El mundo de los varones es diferente del mundo de las chicas. El mundo de los varones suele ser violento, el varón tiene que pelear, si no te arrastran allí, ¿verdad? Se dice en mi tierra, te cogen la baja, es como decir que abusan de ti, ¿va? Algo así. Entonces no sé si alguien quiere compartir algo de esto, los varones, que tengo varios varones en esta clase. ¿Algún varón que me quiera compartir algo, por favor? ¿Quién se anima? Buenos días, Lick. Irving. Buenos días. Irving, ¿puedes encender tu cámara? Es que no tengo cámara, que tengo una computadora de No tienes escritorio. cámara, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. ¿Quieres compartir alguna historia parecida a estas? Sí, fíjese que en lo que serían los básicos acá, pues no estaba unido a lo que sería básicos y carreras. Entonces, cuando yo estaba en tercero básico, nosotros Comprendo. regularmente teníamos un problema con los de quinto dibujo y quinto perito. Porque Ok, para ir al sanitario teníamos que pasar frente a su clase, pero era un como callejón algo angosto. Entonces, cada vez que nosotros pasábamos por ahí, estos 2 grados pues nos molestaban, nos empujaban o algo. Llegó al punto en que todos los de tercero básico nos fuimos, todos los varones nos fuimos a ese lugar y pues nos empezamos a dar de golpes entre todos ahí con los de los otros 2 grados porque eran más pequeños por ser carrera. comprendo, comprendo. Al final, pues nos castigaron a todos en general y nos pusieron a pintar todo el colegio. Dios santo. Buena historia esa. Buena historia esa. Buena historia esa. ¿En algún momento tuviste miedo en esa época? ¿Sentiste la Y presión del miedo? pues sí era como que incómodo, no, tal vez no tanto miedo, pero sí incómodo tener que pasar por ese lugar sabiendo que a uno le iban a molestar. No fue Claro, tanto miedo, claro. tal vez por lo mismo que usted comentaba. Al final nos tuvimos que hacer como dos pequeños grupos o dos Sí, pequeñas sí. pandillas, por decirlo así, La pandilla de, del colegio, así se llama. ajá. Así se llama. Entonces era como si los de esos 2 grados querían ir a comprar a la caseta donde vendían productos, pues tenían que pasar frente a Correcto. enfrente de nuestra clase. Y nosotros hacíamos lo Y, mismo que ellos nos hacían a y le nosotros. hacían lo mismo a ustedes. Qué interesante. Era un problema de territorio, un problema de poder, ¿te das cuenta? Sí, Interesante. En los niños se da todo lo mismo también, pero mucho más marcado. Recuerden que el niño no tiene las defensas que tiene el adulto, ni tiene los frenos, ni tiene los controles. Dice lo que piensa, te insultan, te humillan, después se arrepienten o no se arrepienten. Interesante historia, Irving, gracias. ¿Alguna historia, alguna chica, por favor? Historia de chicas. Buenos días, Lick. Buenos días. Margarita, ¿me vas a compartir alguna historia de chicas? ¿Puedes Ah, poner, pues, puedes poner tu cámara? ok. Pues Ok. no es tanto Hola. de chicas, ¿qué Ok. manda? Hola. Ah, no es tanto de chicas, sino que Cuéntame. yo estudié en un colegio como caquero, Ok. pero hay 2 jornadas, está la matutina y la vespertina. Sí. Y no era tanto
de que nos discriminaran, pero los maestros sí hacían como mucha diferencia y mucha división, porque digamos desde el cursillo le dicen que es como la fase en la que nos están evaluando para ver si entramos o no. Nos decían que nosotros éramos becados, yo era de la vespertina, nosotros éramos becados, teníamos que ser lo suficientemente buenos para estar dentro del colegio y que, o sea, teníamos que estar al nivel de los de matutina, pero como que aceptando las diferencias que implicaba estar en la vespertina. Yo recuerdo que mi promoción se empezó a unir más con los de la promoción de la matutina, porque compartíamos más en como clases extra aula, como teatro o deporte o demás, y habían parejitas. Y pues los maestros era como que no puedes estar con ella, es de matutina. Y los papás hacían un alboroto de que no podíamos entrar en la mañana porque estaban los de matutina. Y sí, o sea, era una como división bastante fuerte, pero no por tanto por parte de los estudiantes, sino por maestros y padres de familia. Y es, La pregunta aquí importante es, ¿cómo te afectaba eso en esa época? ¿Qué o yo me sentías? sentía como muy inferior a ellos, Eso casi me no interesa. compartía con mis compañeros de matutina y eso que era Ay, qué como, horror. yo estaba en teatro, en un grupo de teatro y compartíamos mucho porque íbamos a como concursos de juventud y todo eso. Sí. Y ellos muy amables y todo, pero yo siempre era como que, no, son de matutina, no quiero mucho hablarles y así. Ay, qué horror, qué horror. Y esa división fue producida por el mismo colegio. Sí, bueno, más por los padres, había una como junta de padres padres de familia que empezó como a tomar más control de eso, porque antes cuando los Sí. sacerdotes estaban como al mando de esas cosas, era como que, bueno, los horarios y eso, ¿no? Pero los padres de familia eran más como controladores en ese ámbito y no querían que sus Comprendo. hijos se combinaran con los pobrecitos de la vespertina. Ay, qué horror, qué horror. Sí. Eso me suena como un poco de discriminación, ¿me está llegando? ¿Tú te Sí, sentías que había discriminación con ustedes? Eh, sí, algo así, tal vez por clases sociales, no tanto bueno, tal vez algunos maestros de matutina, más que todo de primaria, si eran Ya, como, ay, pobrecitos los de la VESPE, hay que ser más suaves con ellos. Y eso no los contaba a ya. otros profesores, que era como que no, yo les doy los mismos cursos, les doy la misma cátedra, les doy las mismas tareas, entonces ustedes demuestran que Esa era la pueden. actitud a seguir, esa era. Ujú. Y la mayoría de nuestros maestros eran así, pero los maestros de primaria eran como que, ay, pobrecitos. Es una especie de discriminación dentro del mismo colegio. Sí. Interesante. ¿Y tus papás qué decían de eso? Oh, yo no comentaba nada de eso. No, No, de por sí yo era como bastante tímida, entonces pensé que te era lo porque yo tragaba, era tímida. te lo tragaba. Ujú. Ok, ok. Y evitaba como compartir con ellos, me salí de grupos en los que era como seleccionada por no compartir con ellos. Porque te sentías como excluida. Sí, y ellos, algunos de los estudiantes también marcaban la diferencia, porque recuerdo que yo estaba en un grupo de coro a capela y eran como que muchos de matutina y contados de vespertina. Y este patojo llegó, o sea, yo era nueva, yo estaba en mi posición y que la gran llegó, me vio de pies a cabeza y yo, o sea, yo normal, no sé, soy muy amable y le dije hola y que la gran, y él como que, y se fue. Y ya no volví a Como, ir. como que, ¿qué haces aquí con nosotros? Ujú, algo así. Sí, creo que los niños aprendieron a discriminar porque eso se lo enseñó alguien, ¿entiendes? Sí, Y se lo aplicaban a ustedes porque ellos se los enseñó a alguien. sí. Entonces, insisto otra vez en lo aprendido. El racismo aprendido, la discriminación aprendida. Interesante. Sí tiene que ver con este tema definitivamente. Lo que le aprendes al niño, lo que le enseñas al niño es lo que le hace.
Sí. definitivamente. Gracias, gracias Margarita, gracias. Bueno, Como vemos, hay diferentes maneras y dentro de un mismo colegio ya vieron ustedes que había discriminación que partió de los mismos profesores, una cosa bien interesante. Ok, ¿algún otro varón que quiera compartir algo, por favor? Aquí tenemos a Jonathan, a Eric. ¿Quieren compartir algo por ahí? Sobre la Yo, pandilla del colegio. licenciado, Jonathan, ¿puedes poner solo que tu no tengo cámara? cámara. No tengo cámara, Lick. No tienes cámara, no hay pena, no pasa nada. ¿Tenías pandilla en el colegio? Pues lo que sucedía es que yo estudié en un colegio, como dijo Margarita, de Caquerito, Ok. y a mí me sacaron de ahí por mala conducta. Y fui a... Era niño mal portado. No, no, yo no consideraba que fuera mal portado, pero ellos decían que sí. Y fui Ok. a otro colegio que también era privado, pero ellos como que tenían competencias con sus bandas de guerra, no sé si has escuchado, Te banda entiendo. marcial, banda de guerra, y cada vez que un alumno nuevo llegaba ahí, era de un colegio superior a ellos, como que lo molestaban a uno por ser de un colegio así, Qué y jodera, pues. sí, de verdad Y se te marcaba cayeron. mucho la Y te diferencia. cayeron cuando entraste. Sí, y es que todos los años entraban nuevos del colegio de donde yo había estudiado, y lo mismo era con todos, que nos hacían de menos, nos discriminaban, y prácticamente lo percibía yo como envidia. Te despreciaban, te insultaban o te pegaban. Sí, de todo. De todo. Sí. ¡Hala, qué feo eso! El mundo de los niños es cruel. O sea que sí pasaste por eso. ¿Qué edad tenías en esa época? Tenía como unos 12, 13 años. Ahí se siente eso jodidamente duro. ¿Sobreviviste? Sí. ¿Te peleaste a trompadas con el que fuera? Una vez, pero las otras veces no. Como era mayoría. Sí, es un poco difícil pelearse uno solo contra el mundo, ¿no? Ajá. Ok. Gracias, gracias, Jonathan. Gracias por compartir eso. Súper. Muchachos, nos vamos a receso. En 15 regresamos.
Buenos días, licenciado. Tengo una pregunta. Hola, Eh, aquí estoy, cuéntame. Fíjese que no es Jennifer, con respecto a su clase, sino que es respecto a la práctica, pero quería ver si usted me la podría como explicar. ¿cómo no? ¿Cómo no? Es Gracias. que fíjese que de parte de la práctica, pues en estos momentos me asigné a un lugar donde hablan mucho sobre el maltrato infantil y el abuso sexual. Aquí hay bastante. Pero fíjese que me dejaron una tarea con respecto a que leyera las etapas del desarrollo psicosexual y las de Erickson. Y me dijeron que con respecto a esas etapas, viera cómo, se lo voy a leer literal, va. Dice, escribir cómo su disciplina aportaría en casos de maltrato infantil utilizando las etapas de desarrollo de los autores citados. Entonces, yo ya leí las etapas de Freud y ya leí las de Erickson, pero, o sea, no entiendo cómo esas etapas influirían en el abuso sexual o cómo relacionarlas, porque esa etapa es como un niño normalmente se desarrolla, entonces no tiene, yo Exactamente. no entiendo cómo un niño se, cómo le afecta. Esa tarea que es licenciada es la que puso eso. Sí, es que esta tarea, es que le voy a contar un poco. Como es una organización, es una ONG, nos están dando como una implementación para tratar a sus niños, ¿verdad? Porque a nosotros no nos enseñan eso. No, Entonces, ayer empezaron a hablar sobre los tipos de abuso, nos explicaron cuáles hay, algunos síndromes y todo. Entonces, te como para... puedo, perdón, te puedo conseguir libros de abuso sexual. Tengo literatura del tema. Eso te puede ayudar bastante. Ok, Pero gracias. es la licenciada del centro ese la que te pidió esa tarea. No como, sino fue la psicóloga del centro de prácticas. ¿Ella quién es? Perdón la pregunta. El centro se llama AMG, no sé si No, lo la conoce. psicóloga, ¿cómo se llama? Se llama Lucrecia, si no estoy mal. O sea, no es mi supervisora de prácticas de la USAC, sino que es la psicóloga del centro de prácticas. Ella no es profesora de aquí de la U, no. No, ella es psicóloga del centro. A ver, voy a intentar entender un poco lo que te está pidiendo ella porque no está claro. A ver. Mira, las etapas de desarrollo psicosexual en el niño, no todos los psicólogos en el mundo siguen eso. Empecemos por ahí. Los psicoanalistas un poco que hacen un enfoque un poco más moderno. ¿Me sigues? Ajá, Y no todo el mundo reconoce las etapas de desarrollo psicosexual. Por ende, de Freud está Erickson, pero hay una mujer también, hay otra autora que creo que está mencionada en mi diapositiva, ¿ya? ajá. Lo que pasa es que ella está tratando de que tú entiendas como que el niño tiene un desarrollo sexual normal y cómo un abuso puede interrumpir eso. Puede acelerar o desarmonizar el desarrollo. Generalmente las personas que son violadas o tocadas en la niñez, Ajá. quieres tomar nota de esto, toman dos caminos. A ver. Uno, el camino de la hipersexualidad Ajá. desatada, o en segundo lugar, el camino de que esa sexualidad queda trunca y esa Ya, persona nunca más quiere saber nada de sexo. ya. ¿Me sigues? Sí. Entonces un poco creo que lo que te está pidiendo ella, Es que fíjese que el día de ayer ella nos enseñó como los tipos de abuso, ¿verdad? Que está el emocional, está el físico y todos los demás, ¿verdad? Incluso nos enseñó un síndrome de Munchausen, algo así, ¿ok? Munchausen, algo así, pero la tarea es como, Síndrome de Munchausen. ajá, Munchausen. bueno, entonces lo que yo estaba platicando con mis amigos, o mis compañeros de práctica en este caso, era como lo que Sí, usted me decía, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el niño está en la etapa latente, va, por ejemplo, y si es correcto. abusado, ¿qué pasaría, va? Si termina esa etapa o cómo... Pero lo que te digo, escúchame, Jennifer, pero lo que está pasando, puedes enciende tu cámara. ay, Me está bien. ayuda a que enciendas tu cámara. Acuérdate que aquí no nos vemos la cara nunca. Sí. Lamentablemente, pandemia, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, solo está cargando, pero mientras se enciende... Sí. Entiendo lo que me estás diciendo, pero escúchame, es un poco difícil saber en qué niño, en qué estadio ocurre qué cosa. Ya. A ver, ¿me sigues por donde voy? Ajá.
O sea, ¿en qué niño, en qué estadio ocurre qué cosa? Eso no está en ningún libro. Sí, o sea, por eso es que a mí me causa un poco de... No, eso no lo vas a encontrar en ningún libro. Lo que tú sí puedes explicar es, ¿ya? Ujú. Que el ciclo de vida sexual del niño queda alterado a partir del abuso sexual y puede crear una hipersexualidad o le puede crear un trauma. Si quieres le dices a la psicóloga que tu profesor Mateo Coli te dio esa explicación. No, es en serio. Ay, Sin codazos ni cabezazos, dicen en mi tierra. O sea, tampoco te puede pedir el pipi cigallo del desierto a las 3 menos cuarto de la mañana. ujú. ¿Me entendiste? Sí, o sea, no hay como una línea como tal que diga como si pasa no. aquí, así sucede y así es, porque yo entiendo que cada persona es distinta, o sea, Y ya te digo, yo he tenido pacientes abusadas en la infancia y les ujú, creó un trauma que no querían saber nada de sexo. ujú, Ahora, ¿cómo saber en qué etapa cayó el abuso? Por la edad que tiene. Yo te puedo decir algo después de mi práctica de 30 años, y es que las etapas esas, hay gente que se salta etapas y hay gente que se atrasa en etapas. ¿Y cómo vas a saber tú en qué etapa está el niño cuando lo abusaron? Esa es la pregunta de los 80.000 euros, ni siquiera dólares. sí, cabal, porque no hay como tal, o Pero sea, yo lo que quiero es que tú me entiendas. O sea, ella te está pidiendo una cosa muy, muy, muy complicada, según yo. La respuesta que tú le puedes dar es, mire, a mí me explicaron que definitivamente el niño cuando es abusado, su ciclo de desarrollo sexual normal queda alterado. ujú, Y ese trauma va a parar aquí adentro, en algún lugar del hemisferio derecho. Si quieres, métele todo eso. El hemisferio derecho, que es donde se depositan los traumas infantiles y los de todo el mundo. ok, Y hasta que ese trauma no logre moverse o liberarse de ahí, el niño se va a atrasar en su desarrollo psicosexual y puede ser un adolescente o una adolescente que nunca se toque sus partes, que nunca se masturbe y que llegue totalmente inhibido a un matrimonio. Y de pronto lo casaron y no sabe nada de sexo porque lo inhibió todo. A ver, yo lo veo así. ¿Me ya, entiendes lo que digo? sí, Pero poderle responder a esta señora que tal vez está cargada de las mejores intenciones, esa es tu licenciada, ujú, pero que ella tal vez lo que está esperando es que tú digas en qué etapa el desarrollo psicosexual se afecta al niño cuando es violado a los 5 años. Perdón. Y no otra se cosa, puede describir, ¿para qué? ¿Me estás entendiendo? Como para qué te importa a ti eso. Lo que te tiene que importar a ti es que el niño ha sido abusado, ya sea abuso lascivo o ya sea abuso físico en su lascivo, genital. Y tú ver qué haces con eso. ¿Me sigues? sí, Propiciar una cadena de dibujos donde el niño expresa el trauma. Y tú invitar al niño a dibujar en blanco y negro y a colores. Primer paso. La técnica del dibujo infantil, del dibujo libre de Aurora García, te puede servir. Yo les voy a subir el libro de Aurora García. ok. Ya lo tienes el curso anterior, no creo. No, porque como usted se tuvo que retirar a principio del semestre, nos terminó dando otra licencia. Que no pudo recibir el curso conmigo, tú no tienes ese libro. Yo solo lo voy a tratar de subir hoy mismo para que tú lo tengas también y todos. Gracias, En ese licenciado. libro viene la técnica del dibujo libre, Aurora García. De Aurora García. Lo primero que tú tienes que hacer es hacer un buen psicodiagnóstico de ese niño. Ujú, En el dibujo libre el niño expresa mucho de su problemática sexual. ya, Yo recomendaría también un CAT. ok, Un CAT. gracias. Bueno, entonces en conclusión, no hay como una etapa como en general, ¿va? O no puedo explicar como en No, qué etapa está sucediendo ¿cómo no, se? según yo, eso no es posible por lo que te decía. Hay niños que se adelantan y hay niños que se atrasan. Ahora, lo que tú tienes que tener claro aquí es que definitivamente un niño abusado sexualmente queda como congelado, Ya, ¿ya? Y eso puede generar una hipersexualidad o una hiposexualidad o trauma. ok.
Ok, licenciado, gracias. Ya como que lo comprendí mejor porque yo leía las etapas y decía como, ¿y cómo afecta esto a un abuso? O sea, no, Ahí no. no va a venir eso. Te voy a dar otras etapas que yo creo que te van a servir mejor. Margaret Mahler, Mm, ya me acordé del nombre de la psicóloga. Margaret Mahler. ¿Dónde leer sobre Margaret Mahler? Me escribes a mi número para que me recuerdes ver si hay algún libro que yo te pueda bajar. ok, gracias, licenciado. Ahora, en el libro El psicoanálisis después de Freud, es después de Freud, de Norberto Bleichmar, es un gran psicoanalista argentino-mexicano. Ese libro lo puedes descargar de la web. Si no puedes, avísame, yo te lo envío. Es un libro que yo uso en maestría. Este señor tiene 2 capítulos en su libro sobre Margaret, y ahí vienen las etapas de Margaret Mahler. Ok, Margaret Mahler, una psicopedagoga y psicoanalista, creo que era austríaca, época contemporánea con Anna Freud. De hecho, no eran rivales, eran amigas. ya. O sea, Melanie Klein con Anna Freud eran amigas, rivales, pero con Margaret Mahler eran amigas. Pero ella tiene unas etapas de desarrollo psicosexual que te pueden ser, según yo, más útiles. ¿Okay? Ah, ok. Gracias, licenciado, por la Está aclaración bien, también. vale. Con mucho gusto, con mucho gusto. Con mucho Gracias. gusto siempre. Gracias a ti. Ok, seguimos con lo que estaba compartiendo. Esto ya lo vimos. Esta presentación se las voy a subir. Que habitualmente el yo del niño se une a sus resistencias y así tiende a desertar del análisis, sobre todo en aquellas etapas en que aumentan las presiones del material inconsciente o por transferencia negativa intensa. O sea, el niño ante la presión puede hacer lo que se llama transferencia negativa intensa. Entorpecerte horriblemente el proceso. Entorpecerte horriblemente el proceso, ¿verdad? Y de pronto sientes que no camina aquello. Sientes que el proceso de terapia con el niño se detiene. Entonces, hay niños que la reacción negativa transferencial hacia ti puede ser, él me cae mal o ella me cae mal. Esto lo vamos a interpretar como reacción negativa transferencial. Ustedes no se asusten que el mundo no se les caiga. Tranquilos, no pasa otra cosa que una reacción transferencial negativa en el niño. ¿Ok? Y puede ser perfectamente normal. Puede ser, repito, perfectamente normal. El niño, sus instintos están a flor de piel, usted lo está presionando, ¿verdad? El yo no está desarrollado, el yo se defiende de cualquier presión y puede usted sentir eso como un ataque. En el peor de los casos, te puede incluso insultar y decirte a la psicóloga fea, pesada, ya no quiero venir y hacer un gran berrinche. Pero usted tranquila que el mundo no se le caiga, ¿verdad? Que la necesidad de sobrepasar y rechazar el pasado es más intensa durante algunas etapas de desarrollo y entonces sus resistencias al análisis fluctúan en concordancia con esto. Un día llegó y te hizo un berrinche. El otro día llegó, tranquilo. Le diste un juguete y se pone a hablar contigo, le brindas un chocolate y se lo come. O sea, el niño es así, instintivo. No hay para dónde. Tener un niño bueno que coopere, que se enganche con la terapia, eso es un milagro. Todos los niños te van a hacer una resistencia siempre, inicial. Ante esa resistencia, usted suave. Usted tranquilo y tranquila. ¿Ya?
Un ejemplo es la fase de transición entre el periodo edípico y el de latencia. De acuerdo con las imposiciones del desarrollo, el pasado infantil se clausura en ese punto. Se le vuelve la espalda y queda cubierto por la amnesia. Pero según las reglas del análisis debe mantenerse la comunicación con el pasado. Ante todo, yo les comparto el lenguaje psicoanalítico de muchos autores, pero les quiero comentar que esto del tema del niño, el Edipo, el niño enamorado de la madre, todo eso está muy trascendido hoy por hoy en un psicoanálisis experiencial o un psicoanálisis vincular. Esto ha dejado de tener importancia. Y la corriente un poco de psicoanálisis que sigo es esta de psicoanálisis vincular, Bleichmar, Ávila, Espada, donde estos autores, Bleichmar, Norberto y Hugo Bleichmar eran hermanos, está vivo ahora Norberto, ya no hablan del Edipo prácticamente, esto está trascendido, se habla más de un psicoanálisis vincular y cómo estos vínculos y estas relaciones objetales van construyendo el yo del niño. O sea, son un poco más kleinianos y vinculares. Voy a ponerlo aquí, este lenguaje mío. Son un poco más kleinianos y vinculares. Kleinianos en el sentido de las relaciones de objeto, objetales y vinculares en el sentido de el tema del vínculo, ¿verdad? Entonces yo no empleo mucho ese lenguaje, el Edipo y todo eso, para mí otro tema, el niño neurótico, les voy a poner una acotación para que no se me confundan. Solo los psicoanalistas emplean este término. O sea, no lo vamos a tomar como, no lo vamos a tomar en nuestra integración. Solo debemos acotar que los psicoanalistas sí entienden la neurosis en la infancia y nosotros no. Por lo que ya he explicado antes, se los voy a poner aquí en amarillo. No aceptamos una neurosis en la infancia por no estar formada la personalidad en el niño. Ok, atención con esto, cuidado con esto, ¿verdad? En mi resumen tengo en cuenta el término, pero yo no me sumo al término. Mi enfoque es integrativo. Y todos los enfoques en psicopatología dicen que solo los psicoanalistas dicen que el niño tiene una neurosis. O sea, que al niño le pasó algo, un trauma, y que por eso se comporta así. Y creo que los psicoanalistas que han hecho tantas contribuciones que a mí me gusta mucho, se les fue la mano decir eso. Esto se siguió repitiendo y hoy por hoy todavía hay algunos que defienden eso. En nuestro enfoque integrativo, esto vamos a darlo por conocido, por sabido. Pero en ningún momento lo vamos a considerar como válido. El niño lo que tiene es una inadaptación neurótica. Voy a ponerlo aquí. El niño es más adecuado decir que tiene una inadaptación neurótica. A ver, espera un momento.
una inadaptación neurótica y no una neurosis. ¿Me hago entender con esto, muchachos? Neurosis, voy a ponerlo aquí en el chat. Neurosis versus inadaptación neurótica. Nosotros vamos a hablar de inadaptación neurótica, porque nuestro enfoque es integrativo y no psicodinámico. No sé, la doctora Ninet tal vez conozca esto, posiblemente, y ella sepa que los psicoanalistas son los únicos que hablan de neurosis en el niño, mientras que nosotros vamos a hablar de inadaptación neurótica. ¿Entendimos esto bien, muchachos? Ok, voy a repetirlo de otra manera. A pesar de que puede haber habido un trauma en el niño, a pesar de que su vida, como un trauma dice, se haya detenido en muchos aspectos a partir de un evento ocurrido, vamos a hablar que eso es una inadaptación neurótica a ese momento de su existencia. Y no va a ser jamás una neurosis como aparece en el adulto. ¿Vale? O con trastorno de otro tipo, la necesidad de tratamiento no disminuye durante esta etapa, pero sí su deseo de continuarlo. Lo mismo sucede durante la adolescencia, cuando el adolescente necesita separarse de los objetos de su infancia, mientras que el análisis promueve la revivificación de las relaciones objetales en la transferencia. El paciente lo experimenta como una amenaza especial y con frecuencia determina la interrupción abrupta del tratamiento. O sea, en muchas ocasiones, según el psicoanálisis, el niño puede entender este sangoloteo, esta confrontación del terapeuta como una irrupción en su yo y puede responder con una transferencia negativa. ¿Ya? ¿Algún comentario hasta aquí? El psicoanálisis del niño es complicado, pero no se me enreden por gusto, por favor. Van a tener mi presentación subida entre hoy y mañana, para que la vayan leyendo despacito, me traigan dudas. Miren esta aclaración que acabo de escribir, la hice hoy, porque dije, creo que si no lo aclaro se me pueden enredar. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, a manera de resumen, creo que tenemos que hacer una adaptación y una aplicación del psicoanálisis a niños. ¿Y por qué nos es útil? En la manera de la comprensión del niño. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver cómo se puede hacer algunas aplicaciones del psicoanálisis en niños. ¿Verdad? Un enfoque integrativo trabaja más con técnicas cognitivas, técnicas conductuales, gestálticas, el juego, ¿verdad? Y utilizamos el psicoanálisis a manera de comprensión de los fenómenos que pueden estar emergiendo en el niño, ¿verdad? Y que si no leemos nada, no los podemos entender, ¿ok? Pero para nada debemos complicar la psicoterapia en niños. Al revés, con el niño lo mejor que hacemos es simplificarla. ¿Me hago entender, muchachos? Pregunta, muchachos. Jocelyn no me ha hablado hoy. Margarita ya habló. Doctor, Usted no me ha hablado nada hoy. Hoy está muda. hoy tengo una duda. ¿Le duele la barriga? Póngame la cámara. Póngame la cámara. Bueno, espéreme, que estoy en el teléfono. Oh, A ver, estás en mi el disculpa. teléfono. Ay, 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 ay. Pero, ¿me mira? Hola. ¿Cómo no? Hola, ¿Qué doctor, pregunta ¿qué tiene tal? hoy? ¿Qué manda? ¿Qué pregunta tiene hoy? A ver, no se te ocurre nada. Bien, bien, tengo una. Por ejemplo, cuando un adulto vivió, digamos, en su infancia un abuso sexual y prácticamente, digamos, que maneja bien su sexualidad y en la etapa adulta, pues ya como que empiezan a venir esos traumas, ¿va? Y ya no puede satisfacerse de nada, no se siente sexualmente atractivo e incluso como que vendría
lo del coito interrumpido y todo eso, ¿qué sucede con este adulto? Porque vivió toda su infancia bien, experimentó y todo, pero ya de adulto pues ya no siente ese deseo de la sexualidad. ¿Qué sucedería ahí? Ah, este es un caso de la vida real. Sí, Tú me estás hablando de un caso real. ¿Qué edad tiene? Yo soy muy ya puntual, ¿te das tiene cuenta? 30. 30 años, tiene que ir a 30 terapia, años. mi niño. Mi niño tiene que ir a Ujú. terapia. A cualquiera le puede pasar cualquier cosa, pero tiene que recibir ayuda. Él solo no puede. ¿Tiene novia o esposa en este momento? Novia, creo. Ok, empezaríamos por verlo a él en terapia, ver qué problema tiene y después ver si hay que sumar a la novia. Ah, ya. Porque es muy posible que el problema que tiene uno depende también del otro. A veces sí y a veces no. Y a Pero veces si la pareja la... no tiene nada que ver con tu trauma o con tu in- foco dinámico, pero es difícil. Muchas veces la pareja tiene que ver con lo que te pasa, pero a Incluso veces no. él señalaba de que sí sentía atracción y todo, o sea, sí quería hacerlo, pero ya en el momento como que le venían sus dudas o no sé, entonces pues ya no se desarrollaba el acto. Ok, tenía algún problema puntual sexual, problemas con la erección, eyaculación. Ya te estoy preguntando demasiado, yo lo sé, pero son las preguntas Tenía que vienen ahora, problemas ¿no? con Existe el la deseo, eyaculación. existe la libido, pero el acto no llega a consumarse totalmente por algún problema que él está teniendo a nivel mental. Ujú, La mente tiene que estar bien, físicamente el individuo tiene que estar bien. Recuerda que la responsabilidad del acto sexual en muchas veces, en muchas ocasiones cae sobre el hombre es el que erecta, ¿entiendes? Y si ujú. eso no se produce y no se ve, como que el acto sexual, No. abolina, se considera. Ajá, Entonces, él debería tener una ayuda, una terapia, por esta razón, ¿ya? ya. ¿Me copia? No es una consulta cualquiera, no es ahora Ujú. cadabra, qué tiene Panchito? No sé qué le pasa. O sea, conozco el síntoma que él dice que tiene, pero detrás del síntoma hay algo más allá adentro, en esa cabeza, como tú estás diciendo. Entonces hay que Ujú. examinarlo a él, hay que ver qué está pasando en su vida aquí ahora. En el hombre, cualquier tema, el estrés, cualquier problema, una discusión, puede malograr la erección. Cualquier cosa. Si está deprimido, la erección se la puede eliminar. Si está preocupado, se la puede eliminar. Si se peleó con la novia y después llega a querer tener sexo, fatal. En mucha gente eso no funciona así. No es que Ujú. en la cama nos amigamos. No, créeme que no funciona en la vida real. Y entonces, ¿por qué, digamos, casi que toda su vida sexual la vivió bien o plenamente y hasta ahora a esta edad pues ya o sea, ya no puede? Porque los problemas aparecen hasta un día. O Porque los sea que problemas digamos que los fue anteriores, obviando. porque los problemas, la respuesta es simple. Porque los problemas anteriores no le afectaron esto. Y ahora los que tiene, que probablemente él no los conecta con el sexo, sí lo están afectando. Ah, ya. Entonces, una ayuda para el paciente es ayudarlo a buscar qué problema él está teniendo. También ver si físicamente está bien. Si no está presentándose una diabetes. Aunque no lo creas, hay gente joven que se le presenta una diabetes. Y la diabetes con Ujú. la disfunción eréctil es muy común. Hasta la Ah, parte médica influye aquí. ujú. Y el deseo existe y la libido está ahí, pero no llega hasta allá. Entonces, algo está pasando que interrumpe eso, el impulso. O sea, él definitivamente de cajón tiene que ir con terapeuta. Pudiera ir con Sí, hombre o con mujer, pero en Guatemala mi experiencia dice que un hombre no puede ir. con un hombre. Sí, el hombre muchas veces tiene mucho prejuicio con que una mujer lo atienda en esa área, ¿me entiendes? Sí, por En la cambio, la confianza tal mujer vez. no ¿Verdad? tiene ese prejuicio con que un Ujú. hombre la ayude sexualmente. Hay colegas que me han derivado pacientes hombres porque me dicen, mira, este hombre está aquí, pero no coopera con la terapia, y conmigo sí coopera. Significa que se inhibe por el sexo Ujú. de la psicóloga, ¿ya?
Entonces, él definitivamente le hace falta un hombre que lo vea como psicólogo. Tal vez me da el dato de alguno. Vaya, escríbeme a mi número. Tal vez Va, hasta ok, yo lo gracias. pueda ayudar a él. ¿Ok? Ay, sí. Tal vez pueda hacer Gracias, hasta yo doctor. mismo. ¿Ok? Gracias, gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Bueno, Muchachos, me voy retirando. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por su colaboración. Y gracias por la comprensión. Les voy a subir la tarea esta, el libro de la sexualidad humana, para que lean este capítulo, la sexualidad en el niño y el adolescente. ¿Ok? Nos vamos del aire. Chao, chao, que tengan buen día. buen día, hasta pronto. Usen la mascarilla, Gracias, por Liz, favor. feliz día. Usen la Gracias, Liz. mascarilla, Feliz por favor. día. Cuídense mucho, para que sigamos aquí estando en la clase. Chao, chao. Nos vemos, feliz día.